Seguimos entonces con Isaías. Hoy vamos a tocar Isaías, pero solo un versículo. Isaías capítulo 53, versículo 6. Dice la palabra del Señor: todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Bueno, hoy en día, cuando se habla del pecado, no está bien visto. De hecho, aunque es una paradoja, porque la violencia aumenta, los crímenes aumentan, la maldad aumenta, pero la gente ya no quiere hablar de esta terminología y decir que es por causa del pecado. ¿Qué otra terminología utilizan? ¿Qué palabras en lugar de decir que algo es pecado utilizan? A ver, los niños que están allá escuchándome, ¿qué palabras pueden utilizarse en lugar de pecado que suenen más suaves para no utilizar la palabra pecado? Errores, ¿sí? Enfermedad, ¿sí? La persona lo que tiene es una enfermedad. Una equivocación, un trastorno del pensamiento, una fobia. Muy bien, niños. Una influencia del ambiente o una herencia biológica. Bueno, es una lista muy larga, ¿cierto? Pero el punto es que ya no se utiliza la palabra pecado, sino ciertas equivocaciones, ciertas circunstancias del ambiente, ciertas enfermedades. Pero las Escrituras nos muestran que hay una realidad, y que es la realidad del pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dicen las Escrituras. Nos apartamos, cada cual por su camino. Las Escrituras nos muestran la realidad de la naturaleza del pecado en un solo versículo. La naturaleza del pecado es real. Eso existe, el pecado existe. Es una decisión del hombre y es una realidad natural, o sea, por naturaleza nacemos pecadores y por decisión confirmamos esa realidad. Pero esa realidad no es de unos pocos, sino que es universal. Miren lo que dice el texto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. O sea que el pecado es universal. Dice también, nos descarriamos como ovejas, ¿cierto? Es decir, es un desvío de lo que es sano. Nos apartamos cada uno por su camino. Dice también que como ovejas. ¿Las ovejas cómo son? ¿Inteligentes? ¿Piensan correctamente? ¿Perciben los peligros? No. Las ovejas son insensatas. Por eso allí la comparación. No por lo bonitas, por lo blancas y puras, sino por lo insensatas. Dice también el texto que cada uno se aparta, es decir, somos egoístas. Eso es la realidad del pecado, de la naturaleza del pecado. Pero también, en un solo versículo podemos ver la naturaleza del perdón. ¿Qué dice el texto? Dios toma la iniciativa. Miren lo que dice. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Dios tomó la iniciativa. Jehová, Dios, cargó en él. El perdón, niños, no es fácil. Cristo tuvo que recibir el impacto de todo el peso de nuestro pecado. Pero una vez perdonado, el perdón es eficaz. Porque tenemos una vida nueva como resultado del nuevo nacimiento. Pero el Señor hizo que cayera sobre él, sobre Jesús, la iniquidad de todos nuestros pecados. El pecado, el pago del pecado tuvo un costo altísimo. Pero ese costo tan alto tuvo un perdón eficaz. Ahora, el versículo comienza con todos nosotros, y termina también con todos. Miren, todos nosotros nos descarriamos.
Y termina, pero el Señor hizo que cayeran sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que todos caímos en pecado, bajo la maldición, por lo que hemos hecho contra Dios. Pero todos entonces podemos tener la esperanza y el consuelo del perdón. Es decir, si usted viene a Cristo y pide perdón por sus pecados, Dios lo va a perdonar. Si usted piensa, pero yo he pecado y he hecho muchas cosas malas, aún si con esas cosas malas Dios me va a perdonar, sí, Dios perdona. Venga a Cristo, porque Él pagó por sus pecados, si usted pide perdón en arrepentimiento. Dios se deleita en perdonar. Dios vive e intercede por usted y puede consolarle en medio de la crisis y la adversidad. Dios le perdona y le da una esperanza eterna, pero tiene que venir a Él. Tiene que venir y tiene que pedir perdón y tiene que reconocerle y tiene que decir que no tiene otra fuente de vida sino el Señor. Si usted es un niño de 11 años o una niña de 14 años, así sean pequeños, así no tengan o piensen que no tengan pecados tan graves, cualquier acto en contra de Dios es pecado y necesitan pedirle perdón al Señor por eso. Cualquier comportamiento, cualquier pensamiento, cualquier actitud. ¿Han sido rebeldes en casa? ¿No han querido hacer tareas? ¿Prefieren entretenimiento a otras cosas? Eso es pecado, porque de pronto se está mal usando el tiempo. No que no se entretengan. ¿Han tenido pensamientos que no son correctos? Entonces, tienen que pedirle perdón al Señor. Pero ¿saben la buena noticia? Que Él llevó todos nuestros pecados en la cruz. Quiere decir que Él nos perdonará. Entonces podemos acercarnos a Él y pedir perdón. Ese es el consuelo del creyente. En un solo versículo de Isaías hemos visto la obra de redención, la condición del hombre y la realidad del perdón de Dios. Oremos. Señor, gracias de nuevo porque nos perdonas, siendo pecadores, aunque éramos rebeldes contra ti, Señor, haciendo todo tipo de mal, tú nos has perdonado en gracia. Ayúdanos a fortalecernos en ti, Señor, te lo suplico, en el nombre de Cristo. Amén.